Pues, buenos días a todos. Muchas gracias, Xavier, por la introducción. Muchas gracias a la Xarxa por la invitación y por la oportunidad de presentaros el proyecto europeo 24/7 Zen o 24/7 Zen. Es un proyecto europeo coordinado desde IREC que pretende desarrollar un sistema reversible, un sistema de electrólisis y pila de combustible, o sea, capaz de generar hidrógeno verde, pero también capaz de reelectrificar este hidrógeno verde en energía verde, basado en tecnología de óxido sólido, tecnología de electrólisis que trabaja a alta temperatura. El reto tecnológico o el marco de actuación de este proyecto se basa pues, en lo que creo que todos aquí ya conocemos, que es una apuesta clara y directa de la Unión Europea para utilizar el hidrógeno como un vector energético para la descarbonización, para la transformación energética. Este escenario basado en energías renovables necesitará de ciertas tecnologías de almacenamiento, en este caso almacenamiento químico, generando hidrógeno verde. Y se ha hablado aquí en distintos casos del coste de este hidrógeno. Pues bueno, si conseguimos tener tecnologías más eficientes, con mayores producciones, como es el caso de las tecnologías de electrólisis de alta temperatura, pues podremos reducir en parte este coste, ¿no? Aquí pongo el numerito este de los 40 kilovatios hora por kilo de hidrógeno. Esto es más o menos lo que se obtiene en tecnologías de alta temperatura. Cuando vamos a tecnologías quizá más conocidas, más clásicas, más instauradas, como la PEM o como la alcalina, este número se convierte en un 50, 52, 55 kilovatios hora por cada kilo de hidrógeno y esto puede marcar una diferencia. Con lo cual, la tecnología de óxido sólido, esta tecnología que además es reversible, como os contaba, puede hacer los dos papeles, es una tecnología prometedora, pero que todavía necesita de ciertos desarrollos, ¿no? Algunos de ellos están listados aquí: tener experiencia en la operación a nivel de sistema, competitividad económica, tener demostraciones a escala, cómo integrar estas tecnologías en las redes tanto de gas como de electricidad y probar su viabilidad. Al final, el resumen sería probar esta viabilidad tecnoeconómica. Y de esto va el proyecto 24/7 Zen de la Clean Hydrogen. No lo he dicho, es un proyecto europeo subvencionado en una de las calls, una de las convocatorias de la Clean Hydrogen. El proyecto está distribuido, es muy amplio e intenta abarcar toda la cadena de valor. Va desde el desarrollo de materiales y componentes de la tecnología hasta la demostración in situ, en un sistema demostrador, con lo cual tiene distintas piezas, ¿no? Que yo intento reducir aquí a estas 4 piezas: científico, ¿no? el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo del escalado y la evaluación comercial, ¿no? Y aquí se plantean pues, distintos retos, ¿no? La mejora del rendimiento de las celdas, de los componentes en sí de la tecnología y cómo vamos a escalar esta producción, cómo diseñamos un sistema real y lo integramos en las redes y cómo esto lo hacemos a un coste que sea competitivo y, finalmente, cómo conseguimos balancear las dos mayores infraestructuras, ¿no? La red de gas y la red eléctrica, a través de estos sistemas reversibles y cómo sacamos un rendimiento de esto. Aquí un poco el resumen del proyecto. Tenéis la web si os interesa saber un poco más, pero básicamente pues, en qué convocatoria se fue financiado. Es un proyecto de 36 meses, vamos por el mes 9, o sea que estamos empezando. Más de 12 partners, son 12 partners europeos más 3 partners suizos, representando diversos países de la Unión Europea y con un presupuesto total que llega casi a los 8 millones de euros. Entre estos socios veréis unos de los principales socios o actores europeos en la tecnología de óxido sólido, como son Solidera, Bosal o ingenierías importantes en España como son Inerco. Ahora os contaré un poco el rol de cada una de ellas, pero el marco, dijéramos, del proyecto es que vamos a hacer un sistema real de demostración de hasta 100 kilovatios de potencia en modo electrólisis. Estos son unos 33 kilovatios en modo de pila de combustible, que pretende pues, conectar la red renovable a un electrolizador para generar hidrógeno verde, que este hidrógeno verde podrá ser inyectado a la red en forma de hidrógeno o metanizado en forma de gas natural renovable, utilizado directamente por las aplicaciones del hidrógeno mayormente industriales, o reelectrificado por el mismo sistema como pila de combustible para inyectarlo a la red, balanceando así las dos redes, ¿no? La red de gas, la red de electricidad, y por eso el 24/7, ¿no? En un modo o en otro, este sistema, ya de un tamaño importante y que hace este proyecto un poco único, podría funcionar.
Ya sabemos en qué basaremos el módulo. El módulo es este stack, este apilamiento de celdas electroquímicas, que es la tecnología de Solidera, y con el que ya hacen hecho que quizá os suena el producto BlueGen, ¿no? Que es un producto ya comercial de pila de combustible basada en óxido sólido. Esto lo vamos a escalar, multiplicar por 4 la experiencia que tienen ellos, y ya tenemos un site donde vamos a instalar el sistema, que concretamente estará en Grecia, en Tesalónica, por uno de los socios. Aquí un poco más de detalle, pero básicamente lo que cuenta es que el proyecto está dividido entre la parte del desarrollo del sistema y el ecosistema. Llamamos a ecosistema al hecho de que el sistema en sí reversible está conectado a las redes, o sea, está integrado en el sistema energético, concretamente en Grecia, como os contaba, y luego que hay una parte de desarrollo de materiales y componentes. Entonces, cubrimos como toda la escala de valor de la tecnología SOEC. A partir de aquí, para llevar esto a cabo, pues hay distintos socios implicados, ¿no? Os contaba, el sistema viene de Solidera, Bosel es una ingeniería que también trabaja dentro del sistema del balance de planta, Inerco, una ingeniería española que está haciendo la containerización, luego tenemos energéticas griegas, tanto en la parte de gas como en la parte eléctrica, y distintos centros de investigación potentes, tanto en la parte de integración en red como en la parte de desarrollo de componentes y de materiales. Los resultados, bueno, a 9 meses de un proyecto que abarca tanto, a 9 meses de empezar, pues tenemos todavía pocos resultados, diría, pero sí que tenemos una idea de hasta dónde puede llegar. Y como es una tecnología ya madura y aprobada, tenemos una idea de qué podemos mejorar y hasta dónde podemos llegar. Aquí os presento algunos de los objetivos. Llegar a densidades de corriente de 1,5 amperios por centímetro cuadrado con degradaciones de 0,4% a 1000 horas. Esto es un poco el target que tiene la tecnología en general, y trabajando con los actores que hay en este proyecto creemos que podemos conseguirlo. Mejoras en materiales, en las distintas capas, no quiero entrar en detalle, testeo en reversible, en pila de combustible y electrólisis de estos nuevos materiales, y pasar lo que desarrollamos nosotros en laboratorio en una celda botón a una celda de área grande que se pueda apilar y que puede constituir estos stacks de varios kilovatios. ¿De acuerdo? También hay una idea de reducir el coste. Cuanto más eficiente sea esto, más vamos a reducir el coste, pero también a nivel de materiales, reducir elementos críticos, estacarlos y conseguir que esta transición entre la pila de combustible y el electrolizador se pueda hacer en tiempos menores de 30 minutos. A nivel ya del sistema, pues los resultados que tenemos por ahora es un poco la planificación, ¿no? Al principio no sabíamos ni dónde ponerlo, ni cómo ponerlo, ni qué ocupa esto. Ahora sabemos que bueno, con un container de 40 pies y otro container de 20 pies podemos poner todo el sistema, sabemos cuál va a ser el tanque de hidrógeno, tenemos la localización, dónde va cada uno de estos elementos. He listado aquí los elementos por si pudiera ser de interés de alguno de vosotros, dónde va el balance de planta caliente con el stack, el tanque de almacenamiento, los distintos gases necesarios, incluso se proyecta ya dónde iría la energía renovable instalada, si este fuera el caso en futuros proyectos. Sobre los beneficios de las colaboraciones, pues bueno, este consorcio de empresas nos permite cubrir toda la escala de valor, ¿no? Os decía, desde la ciencia de materiales hasta la integración de la tecnología, ¿no? Aquí vemos Solidera como líder un poco de la tecnología, pero todas las ingenierías que ayudan a llevar a cabo todo este papel, y los centros tecnológicos desarrollando materiales e integración. El proyecto, como siempre, está dividido en distintas work packages, no voy a entrar en detalle, pero bueno, voy repitiendo la idea, cubrir toda esta escala, cada uno con su especialidad. Y aparte de esto, pues quería un poco también destacar que aparte de este proyecto, en el centro de desarrollo aquí en IREC, en el Instituto de Energía de Cataluña, pues tenemos otros proyectos siempre alrededor del hidrógeno y de esta tecnología de óxido sólido, ¿no? Como es la del desarrollo de tecnología propio, el uso de esta tecnología no solo para generar hidrógeno y gas natural, sino también combustibles sintéticos, aplicar este hidrógeno verde en la siderurgia para reducir emisiones y utilizar el hidrógeno como material de partida, etcétera, etcétera. Y algunas de las principales empresas con las que colaboramos. Y hasta aquí mi presentación. Simplemente agradecer al grupo, que todo esto que os presento pues también es gracias al grupo, y un poco de contactos y webs si estáis interesados, si queréis un poco de más información. Y muchas gracias.